Hola, soy Jesús Javier Díaz Rico, soy divulgador e investigador científico, nutricional, dietético y deportivo. También he publicado 2 obras y una de ellas es el libro negro de los secretos de la obesidad y otra es un sistema único para la pérdida de peso, especialmente indicado para personas obesas y con movilidad reducida. El sistema de entrenamiento se llama Full Metal Box. También, aparte, presido la Asociación Nacional de Personas Obesas y el Tratamiento de la Obesidad, ASEPO. Pues bien, para este tercer congreso de Ciencia Sanitaria he preparado un simposio sobre obesidad. En él vamos a dar respuesta a 10 cuestiones bastante interesantes. Pues sin más dilación vamos a contestar cada una de ellas. Empezamos por la primera pregunta. ¿Qué es la obesidad? Si a un profesional de la salud nos hace esta pregunta, nuestra obligación, entre comillas, debería ser una respuesta directa a esa pregunta. Por eso no divagaremos, no daremos hipótesis, no confundiremos, no daremos confusión al paciente, en este caso al obeso, sino nuestra respuesta tiene que ser clara y directa. Por eso yo personalmente tengo mi propia definición de la obesidad, que llevo ya por más de una década dándola y por ello os las quiero mostrar. Por eso, reformulando la pregunta, ¿qué es la obesidad? Pues la obesidad sencillamente es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible. Esa es mi definición. Y veremos durante este simposio el por qué digo esas palabras y cómo se puede verificar, ¿no? También, por ampliar un poco más esta respuesta, que es la obesidad, también podemos hablar un poquito de ella, y por eso se habla en términos de obesidad. ¿Qué es la obesidad? Pues cuando el organismo contiene demasiada grasa, o sea, existe una hipertrofia general en el tejido adiposo. Un índice de masa corporal, o denominado también o llamado IMC, en adulto mayor a 30 kilogramos metro cuadrado. Según la Organización Mundial para la Salud, la OMS, también se considera señal de obesidad al perímetro abdominal que en hombre es mayor o igual a 102 centímetros y en mujeres mayor o igual a 88 centímetros. No obstante, hay que señalar que no podemos interpretar el aumento de peso como un aumento de grasa, ya que es perfectamente posible que un individuo haya subido de peso debido a una retención hídrica. Por lo que en este caso no hablaríamos de obesidad. Asimismo, en el caso de los culturistas que cuentan con una masa muscular muy desarrollada, el peso corporal es mayor, pero por ello no son obesos. Sin embargo, muchas personas obesas coincidimos en que a lo largo del año nuestro peso fluctúa, casi sin posibilidad de mantener una cifra o valor constante. Esto es un indicativo de que la obesidad es una enfermedad crónica. Bien, pues ya hemos contestado nuestra primera pregunta. La segunda, ¿por qué hablamos siempre de sobrepeso cuando en verdad hay un problema de obesidad detrás?
Pues otra máxima que dejamos para este tercer congreso. El sobrepeso y la obesidad no son lo mismo. El porcentaje de personas que encaja en el sobrepeso se determina mediante el índice de masa corporal, el cálculo entre la estatura y el peso del individuo. Y en ese sentido, la OMS considera que existe sobrepeso cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado. El sobrepeso, a diferencia de la obesidad, es que la obesidad es el incremento de peso corporal por encima de un 15% del valor considerado normal, como consecuencia del aumento de grasa corporal. Podemos decir que cuando hacemos una exploración visual del físico del paciente, podemos concluir que el sobrepeso es imperceptible. Por tanto, cuando decimos que una persona tiene sobrepeso, seguramente ya tiene manifestada la obesidad en su estadio 1 de la enfermedad. Como conclusión, decimos que, y voy a poner aquí una diapositiva para que lo veáis mejor. Como conclusión hemos dicho que podemos decir que el sobrepeso es imperceptible visualmente y no es una enfermedad, a diferencia de la obesidad, que sí lo es, desde su estadio 1. Obeso. Muy bien. Pues la tercera pregunta: ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre el sobrepeso y la obesidad? Pues bien, la OMS define a la obesidad y el sobrepeso como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Sobre la obesidad siempre habla de prevalencia y que ésta incide como factor de riesgo en otras enfermedades crónicas no transmisibles. La OMS describe a la obesidad como una auténtica epidemia global, es decir, una pandemia. Desde un punto de vista epidemiológico, en la primera conferencia internacional sobre el control de peso que tuvo lugar en Montreux, Suiza, en 1985, se llegó a la conclusión de que el cálculo del índice de masa corporal o índice de Gelechter, aplicable a personas mayores de 14 años, es la definición más simple y acertada para definir el sobrepeso, que es, como hemos dicho anteriormente, el IMC igual o superior a 25. U obesidad, cuando el IMC es igual o superior a 30 kilogramos metros cuadrados. Eso es desde el punto de vista de la OMS. También dice la OMS que el IMC se considera un factor de riesgo, ya que cuando aumenta también se incrementa la gravedad y la mortalidad asociada a diversas enfermedades de carácter crónico, especialmente la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, enfermedades digestivas y algunos tipos de cáncer. En conclusión, la OMS reconoce a la obesidad como un problema de salud pública. Y la obesidad infantil, por citarla también de paso, como uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Por tanto, la OMS no dice abiertamente o escuetamente en una resolución que la obesidad es una patología. Por eso,
Muchos profesionales de la salud en España, principalmente, tratan la obesidad como un malestar o dolencia, como algo curable y pasajero. Llegamos a la cuarta pregunta. ¿Dónde se clasifica la obesidad como enfermedad? Todos sabemos que según la etiopatogenia, según la causa y la fisiopatología consecuente, las enfermedades se pueden clasificar en enfermedades endógenas, enfermedades exógenas, enfermedades ambientales, enfermedades de etiología multifactorial. Pues la obesidad es una enfermedad metabólica y multifactorial. Esa es otra de la definición. La obesidad es una enfermedad metabólica y multifactorial. Quinta pregunta. ¿Cuál es la etiología de la obesidad? Y aquí está el talón de Aquiles, el gran secreto. Pues ese secreto lo muestra la biología celular y tisular. Y ahora lo vamos a ver. A lo largo de nuestra vida, las células que forman nuestros tejidos cambian de forma constante. Desde la gestación hasta los 25 o 30 años adquiere un gran protagonismo. Vamos a ver una diapositiva. Entonces, como hemos dicho, desde la gestación hasta los 25 o 30 años adquieren gran protagonismo, como podemos ver aquí. Gran protagonismo el proceso de formación o anabolismo. A partir de esta edad y hasta los 50 o 60 años prevalecen los procesos de estabilización o metabolismo. Y desde ahí en adelante se dan los procesos de degradación o catabolismo. Sin embargo, la genética, la nutrición, la actividad hormonal y la actividad física pueden modificar sustancialmente cada una de estas etapas. El tejido adiposo se halla en continuo cambio debido a la acción de diferentes enzimas y puede aumentar su tamaño de dos formas. Mediante la hipertrofia, es decir, el aumento de tamaño de la célula grasa, y mediante la hiperplasia, es decir, el aumento del número de células grasas. Vamos a verlo en esta diapositiva. Hipertrofia e hiperplasia. Muy bien. Los procesos de hipertrofia prevalecen durante toda la vida. En cambio, los de hiperplasia distingue tres periodos. El primero se da en el último trimestre del embarazo. El segundo, durante el primer año de vida. Y el tercero, durante el estirón o pico de crecimiento de altura, PHV, asociado a la pubertad. Aquí lo veremos mejor. Muy bien. En los primeros meses de vida se produce el mayor crecimiento en centímetros. Aquí veréis la edad, años de edad, y el aumento de altura en centímetros al año. Pues, como decía, en los primeros 12 meses de vida se produce el mayor crecimiento en centímetros por año. Posteriormente, la velocidad en el crecimiento se ralentiza y alcanza un punto de máxima deceleración, en torno a los 9 años, en el caso de la mujer, y a los 11 años en el caso del varón.
A partir de ahí se acelera nuevamente el crecimiento hasta lo que llamamos los picos de crecimiento en altura, que ocurre a los 11 o 13 años, en el caso de la mujer, y a los 13 o 15 años en el varón. Después, el PHV, el ser humano experimenta una nueva desaceleración en su crecimiento hasta que acaba la pubertad. Tras la etapa puberal ya no cobran protagonismo los procesos de hiperplasia, sino de hipertrofia. Es decir, que en este último periodo quedará determinado el número total de células grasas de cada individuo, las cuales solo se modificarán en lo que respecta a su tamaño, aumento o disminución, pero no en número. Aquí vemos una diapositiva. Nacimiento, número de adipocitos, 5 millones. En adulto joven, 50 millones. Los diámetros de 30 a 40 micras en nacimiento y en adulto joven 80 a 90 micras. Y aquí el tejido adiposo, como hemos dicho, en nacimiento a 0,5 kilogramos y en adulto joven de 10 a 14 kilogramos. Como podemos observar, durante el primer año de vida se gana peso corporal. Esto es, vamos a verlo aquí. Como hemos dicho en esta gráfica, como podemos observar, se puede ver que durante el primer año de vida se gana peso corporal. Después se produce una etapa de desaceleración y aproximadamente a los 7 o 9 años se añade peso. En la mujer el pico de peso corporal se da a los 9 años, mientras que en el varón aparece a los 11 años. A partir de ese momento se produce una deceleración que alcanza el final de la etapa puberal. Con los sucesivos registros de peso y talla, cada 4 y 6 meses, respectivamente, puede predecirse ambos picos, tanto el PHV como el pico de peso. Lo vemos también en esta gráfica. Porcentaje de grasa en niño y niña, veis la curva, los años de edad y también la masa libre de grasa. El peso corporal obtenido durante la pubertad, ya sea en kilos de masa magra o en masa magra, en kilos de masa magra o masa grasa, difiere según el sexo. Tal y como podemos observar aquí, en la mujer el porcentaje de grasa corporal aumenta, la masa magra, y sufre incremento y posteriormente se estabiliza. Por su parte, el varón experimenta durante la etapa puberal una disminución en el porcentaje de grasa corporal y un marcado aumento de la masa magra. Esta diferencia puede tener su origen en las modificaciones hormonales sufridas durante esa etapa. En el varón aumenta los niveles de testosterona, que provocará una mayor síntesis proteica y ganancia de masa magra, mientras que en la mujer aumenta los niveles de estrógeno, que favorece los depósitos de grasa principalmente en el muslo y la cadera. En resumen, un incremento del consumo calórico diario por encima del gasto calórico, balance energético positivo, promoverá un aumento de peso corporal y el tamaño de las células adiposas, hipertrofia, y sin embargo ningún cambio en el número de células grasas.
en el caso de hiperobesidad puede producirse hiperplasia celular, ya que la célula adiposa tiene un límite de concentración de lípidos y si este se sobrepasa se origina nueva célula grasa. Aquí tenemos esta diapositiva, balance energético positivo, cómo aumenta no el número de células grasas, sino el aumento de ellas, y el balance energético negativo, pues la disminución del tamaño. Muy bien. También, por el contrario, si el gasto calórico diario está por encima del consumo diario, balance energético negativo, se producirá una disminución del peso corporal y una reducción en el tamaño de la célula adiposa, como se puede observar. Pero se observan cambios en el número de células grasas. Esto explica, y notad, esto explica por qué la obesidad no puede curarse, al menos en términos de números de células grasas. ¿Y por qué cuesta tanto mantener peso corporal una vez que se ha reducido? Es decir, a pesar de la disminución del tamaño de las células grasas, esta aún es, y notar el dato, metabólicamente activa, por lo que se puede seguir almacenando lípidos de por vida. Y eso no lo digo yo, lo afirma la biología celular y tisular. Sin embargo, si se realiza ejercicio físico durante la pubertad o la adolescencia inicial, disminuirá no solo el tamaño de las células grasas, sino también el número de las células grasas, algo que posteriormente no es posible de conseguir. Por eso la prevención en esa edad, en esa etapa puberal, es fundamental para por lo menos evitar desde ese punto de partida la obesidad en adultos mayores. Este último aspecto nos recuerda la necesidad de practicar, cómo no, algún deporte en esa etapa, ya que gracias a sus múltiples beneficios, aquellos niños con problemas de sobrepeso podrían reducir el riesgo de padecer obesidad y posteriormente enfermedades cardiocoronarias. Como podéis ver ahí, el adipoplasto, adiposito y tamaño del adiposito. La influencia genética y balance energético positivo. El mecanismo en el que mediante un proceso de feedback la célula adiposa madre, el adipoblasto, estimula el preadipocito, que origina el adiposito correspondiente, el cual, si es sometido a balance energético positivo, sufrirá modificaciones en su tamaño, ocasionando hipertrofia de esta célula. A su vez, este aumento del tamaño produce actuar sobre la célula madre nuevamente y originar nuevas células grasas. Pues con esta pregunta hemos contestado la parte del ecuador de este simposio, cuál es la etiología de la obesidad. Pasamos a la pregunta 6. ¿Por qué la obesidad no tiene cura? Ya lo hemos comentado, pero para frasear y quedarnos la idea, pues como hemos dicho, la obesidad no puede curarse, al menos en términos de número de células grasas. Y por eso cuesta tanto mantener el peso corporal una vez que se ha manifestado esta. Aunque bajemos de peso y disminuyamos el tamaño de la célula grasa, estas aún están metabólicamente activas, por lo que pueden seguir almacenando lípidos de por vida.
¿Es la obesidad una enfermedad genética? Es interesante. ¿Es la obesidad una enfermedad genética? Pues os puedo decir que la obesidad genética no existe. Y no existe en el sentido de que no se hereda genéticamente ningún gen con hipertrofia adiposa, la cual es la causa de la misma. No obstante, algunos podéis decir que es cierto que existen algunas enfermedades cuya principal característica es la obesidad. Como por ejemplo el hipotiroidismo, la bulimia, el síndrome de ovarios poliquísticos, también como conocéis, llamado síndrome de Stein-Levetal, el síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Bardet-Biedl, el síndrome de Momo, el síndrome de Cushing, también conocido como hipercortisolismo, el síndrome de Carpenter, el síndrome de Submit, el síndrome de Cohen, el hipogonadismo, la acromegalia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, como decimos, son características de algunas enfermedades cuya principal característica, y valga la redundancia, es la obesidad. No es que la obesidad sea genética. Hoy día, que también es cierto, se piensa que existen otros genes responsables de la obesidad que aún no han sido identificados. Y muchos estudios sostienen que la obesidad, los factores no genéticos, son igualmente importantes. Eso es cierto. Octava pregunta. ¿Cuántas comorbilidades, dolencias y trastornos se asocian a la obesidad? Pues yo señalo en mi libro, el libro negro de los secretos de la obesidad, señalo cerca de 100. Por destacar algunas, diré esta, y la vamos a exponer aquí en diapositiva para que lo podáis ver. Voy a señalar simplemente algunas de ellas principales, no voy a señalar cada una de esas 100, ¿no? Por ejemplo, cardiovasculares. Lo podéis ver ahí. La siguiente. Arteriosclerosis. Diabetes mellitus tipo 2. Alteraciones metabólicas, respiratorias, osteoarticulares. Como veis, hay muchas, ¿no? Estoy dando principalmente para no extenderme. También digestivos, tenemos 7. Renales, cutáneos, problemas gestacionales, problemas gonadales, problemas sexuales, problemas neurológicos, hematológicos, quirúrgicos y anestésicos. Tenemos 10. Fijaros. Problemas oncológicos, problemas psicológicos. Y por último, problemas sociales también. Como veis, una larga lista de patologías asociadas, dolencias, y esto no es una cosa que... Por eso es importante. Sabemos toda la situación que hoy tenemos con el COVID-19, pero la obesidad, creedme, la verdad, es un problema, como lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia también, y es un problema a luchar contra él. Por eso tenemos que dar una respuesta clara, directa. No podemos titubear
ni filosofear, ni dar una respuesta ambigua. Tenemos que catalogarla como es, como dice la medicina y la ciencia. Hoy día también la prevalencia de la obesidad hoy día, que es la 9ª pregunta, ya estamos terminando este simposio. La prevalencia de la obesidad hoy día, pues podemos decir que la obesidad es un asunto que atañe a la salud pública y que a todos nos afecta por igual, independientemente del sexo, de la etnia, de la edad, la nacionalidad o el nivel educativo o los recursos económicos. Debido a la alta prevalencia de obesidad que existe hoy día, se ha llegado a considerar una pandemia mundial. La obesidad, que puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida, se da frecuentemente en los países desarrollados y hoy día se ha convertido en la segunda causa de muerte evitable en todo el mundo por detrás del tabaquismo. Notad esta máxima también, que cuanto más bajo es el nivel socioeconómico y cultural, mayor es el riesgo de padecer obesidad. Por ello, hoy día muchas personas que viven en países con limitados recursos, limitados ingresos y medios, se enfrentan no solo a los problemas de las enfermedades infecciosas y la malnutrición, sino también que experimentan un aumento de los factores de riesgo debido a enfermedades crónicas como la obesidad, debido a la incorrecta alimentación durante la etapa prenatal, la lactancia y la infancia, donde se ingieren alimentos hipercalóricos y de escaso valor nutricional, y a la falta de actividad física, evidentemente. Bajo mi punto de vista, y es una definición mía, bajo mi punto de vista, en la actualidad es un problema, la obesidad, asociado al factor socioeconómico, al sedentarismo, a la inestabilidad laboral y al aumento del estrés producido por los ritmos de la vida. Por esta razón, para conseguir un resultado satisfactorio, efectivo y duradero, hemos de aceptar este hecho, y es que si somos obesos, somos enfermos crónicos, por lo que desde ahora en adelante, es decir, para siempre, tendremos que cuidarnos y tratarnos. El ejemplo más parecido a nosotros es el de los pacientes diabéticos, que necesitan un tratamiento apropiado de por vida. La obesidad, ya lo hemos dicho, no tiene cura. De modo que las dietas, las técnicas quirúrgicas restrictivas, como por ejemplo el balón intragástrico, las dietas enteral o sonda nasogástrica, la malla adelgazante o la membrana supraligual, el anillo gástrico o banda gástrica ajustable o BADIN, etcétera, etcétera, notad, son simplemente métodos paliativos, no curativos, métodos paliativos, no curativos. Para combatir la obesidad debemos convertirnos en individuos normales, con unos hábitos alimenticios y un estilo de vida saludable. Pero si adquirir esos hábitos saludables nos resulta prácticamente imposible, tenemos como alternativa la cirugía bariátrica. Pero la cirugía bariátrica, tampoco cura la obesidad. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y bueno, llegamos ya al final de este simposio y para ello vamos a contestar a la 10ª pregunta, que es la última. Vamos a hablar sobre las últimas noticias sobre los avances
e investigación en el campo de la obesidad. Estas recoge una serie de líneas de investigación que para nada intentan de ir dirigidas a la etiología del problema. Por tal motivo, solo voy a citarla para dejar constancia de ella en este tercer congreso. Y la vamos a poner aquí para que la vayáis siguiendo. La última noticia sobre los avances e investigaciones en el campo de la obesidad. La he señalado por fechas, desde ahora más reciente hasta un poquito más hacia atrás, Y bueno, por citar, podemos ver que en junio del 2020 la proteína llamada BAM15, que previene el aumento de peso, la acumulación de grasa y reduce el azúcar en sangre. Investigación en ratones. Mayo 2020. Disulfiram, fármaco, en estudio en animales, ha logrado que se pierda peso hasta un 40%, aun siendo alimentado con dietas altas en grasa, en animales. Mayo 2020. Terapia génica con folistatina. Genera una serie de efectos multifactoriales. Investigación en animales. Mayo 2020. Aceite de orujo de oliva, rico en compuestos triterpénicos, POCTA. Investigación en ratones. Abril 2020. Proteína en el cerebro llamada receptor de melanocortina 4 o MC4R. Regulación del equilibrio energético del cuerpo mediante el control de la cantidad de energía que se almacena como grasa. Investigación en laboratorio. Marzo 2020. El extracto de semilla del árbol melinjo puede mejorar la obesidad y la diabetes. El extracto de semilla de este árbol estimula la producción de adiponectina, una hormona beneficiosa que mejora la obesidad y la diabetes. Investigación en ratones. Marzo 2020. La perosinitrita silencia el TRPV4 y disminuye la entrada de calcio en las células. Si la cantidad adecuada de calcio, la presión arterial aumenta. Investigación en laboratorio. Marzo 2020. La nobiletina, que se encuentra en las naranjas, podría reducir la obesidad y prevenir enfermedades cardíacas y diabetes. Investigación en ratones. Febrero 2020. Enzima llamada AMPK. Regula el gasto calórico. AMPK actúa como un sensor energético. Investigación en ratones. Enero 2020. KTX 0200. Fármaco. Mejora un 12% la tolerancia a la glucosa y un 14,5% la sensibilidad a la insulina. Investigación en ratones. Enero 2020. Linaclotide. Fármaco. Utilizado para el síndrome de intestino irritable SII. Administrado por vía oral en animales. Activa la grasa parda. Aumenta el gasto energético y por tanto la pérdida de peso, sin afectar a la ingesta de alimentos. Investigación en animales. Octubre 2019. Criocirugía como tratamiento para combatir la obesidad. El proceso consiste en dar un pinchazo al nervio vago para que se congele y a continuación cortarlo con la finalidad de reducir el apetito y el peso. Técnica quirúrgica. Septiembre 2019. La 11 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1. En la fisiopatología de la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. Fármaco. Este fármaco va dirigido a esta enzima para convertir la cortisona inactiva en cortisol. Investigación en ratones. Septiembre 2019. Naltreva, fármaco. Bupropión y la naltrexona, las dos drogas, se potencian entre sí y de esa manera la píldora bicapa gana la capacidad de disminuir el hambre. Genera sensación de saciedad
y controla la ansiedad que puede llevar a comer de más, aun cuando no hay necesidad objetiva de ingerir más calorías. Fármaco en comercialización. Agosto 2019. GOP, inyección de hormonas, glucagón 1, oxitonomodulina y péptido. Y entre sus beneficios se encuentra que reduce el apetito, por lo que causa una pérdida de peso. Investigación en ensayo en humanos. Mayo 2019. Trasplante fecal, FMT. Los investigadores buscan cambios en una hormona intestinal, el péptido similar al glucagón 1, GLP-1, que está vinculado al reflejo de saciedad. Investigación. Primera ensayo controlado en humanos. Y por último, en el 25 Congreso Europeo de la Obesidad en Viena, del 23 al 26 de mayo, se habló de esta Bacteroides uniformis. Es una de las muchas bacterias que forman parte de la microbiótica humana y un estudio la identifica ahora como un posible agente protector frente a la obesidad. Hay, y nota que es interesante, hay estudios que demuestran que hay asociaciones entre el desarrollo de obesidad en humanos y algunas alteraciones en la composición de la microbiótica intestinal. Pero se necesitan hacer estudios funcionales para poder realmente demostrar la relación causa-efecto. Pues como habéis notado, he buscado las mejores investigaciones en 2 años atrás hasta llegar a este congreso, y como podéis observar, todo esto pues nos da una buena sensación para este tercer congreso, que creo que mi aportación con este simposio en cuanto al tema de la obesidad pues haya servido para muchos y consiga el objetivo deseado para los demás. Así que quiero agradeceros, ya que habéis llegado hasta este punto, pues la atención prestada y que nos podamos ver el siguiente año.